Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a las 5 de las 7 y nosotros estamos cerrando esta semana bastante convulsionada con respecto a las noticias, con una de las crisis políticas probablemente más duras que hemos visto en los últimos tiempos en este gobierno, tal vez solo comparable a lo que pasó con la censura de la premier Ana Jara, pero hay que decirlo, en ese entonces había una razón para que hubiera una crisis. Esta vez probablemente tengamos la crisis más ridícula y menos motivada de lo que va de este gobierno. Mal, probablemente todos han puesto de su parte para que las cosas lleguen a este punto, tanto el nacionalismo como la oposición, y el Ejecutivo que hoy se presentó ante el Congreso de la República no ayudó a que las cosas bajaran un poco especie de calor político como se han presentado. Vamos a conversar con nuestros invitados, vienen dos congresistas el día de hoy con nosotros para analizar esta coyuntura y ver otras noticias también que hemos elegido para el día de hoy. Así que leemos nuestros titulares y empezamos el análisis. La primera noticia, el Ejecutivo evalúa emitir decretos de urgencia después de que la oposición frustrara la sesión de pleno en la que debía sustentarse el pedido de facultades legislativas en materia económica y seguridad ciudadana. Pedro Cateriano explicó que también podrían convocar a una o dos legislaturas extraordinarias. La segunda, el presidente del Partido Popular Cristiano, Raúl Castro, señaló que las declaraciones de Juan Carlos Seguren, congresista de su agrupación política, sobre el embarazo producto de una violación, tienen soporte científico, pero que ha sido un error haberlas comunicado de manera inadecuada. La tercera, luego de que el expresidente Alan García dijera que Jaliwarma es el peor desastre porque está envenenando a la gente, la primera dama Nadine Heredia subrayó que la FAO apoya dicho programa social como estrategia contra el hambre hacia el 2025. La cuarta noticia, en el Perú hay 1.659.000 niños y adolescentes que trabajan y casi la mitad en condiciones de explotación. Esto según cifras del INEI. Las normas actuales señalan que los adolescentes pueden laborar a partir de los 14 años en un horario máximo de 6 horas al día y percibiendo el sueldo mínimo. La quinta y última noticia del día de hoy, el Ministerio de Educación dio a conocer la lista de las 20 carreras técnicas con mayor demanda laboral y las mejor pagadas del país. Estas se encuentran dentro del sector industrial, agroindustria, construcción y minería, turismo, tecnología de la información y comunicación, moda, confecciones y gastronomía. Y antes de darle paso a nuestros invitados, tenemos una información telefónica con Eduardo Lindo, porque en Palacio de Gobierno, luego de los sucesos bastante complicados que se han suscitado en el Congreso, hubo una reunión de emergencia de la bancada nacionalista. Hablamos con Eduardo para ver si tiene algún trascendido de lo ocurrido ahí. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Patricia, buenas noches. Duró aproximadamente 3 horas la reunión en Palacio de Gobierno entre el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, y el grupo parlamentario de Gana Perú. Ahí se llegó a un acuerdo de parte del grupo parlamentario oficialista, según el cual le están pidiendo a la oposición que para que se reúna la sesión del Consejo Directivo y vean ahí el tema del congresista Llovera, previamente ellos consideran que debe retirarse la moción de censura que se ha presentado contra la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano. Este fue el acuerdo que ha dado a conocer, que se produjo ahí en el grupo parlamentario y su líder, el presidente de la República, la congresista Julia Tevez, al término de esta reunión en Palacio de Gobierno. Señala que el jefe de Estado también está en la posición de la defensa de la democracia, así como en este sentido desestimar cualquier posibilidad de disolución del Congreso de la República, tal como también ya lo adelantó en su momento el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. De manera que, según la congresista Tevez, la pelota está en la cancha de la oposición y ellos estarán a la expectativa que se produzca este retiro de la moción de censura contra la presidenta del Congreso para ingresar a una sesión de Consejo Directivo donde no solamente se ve el tema del congresista Alejandro Llovera, que tiene una
sentencia judicial, sino también la implementación o la convocatoria a una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de la República para recibir a Pedro Cateriano, presidente del Consejo de Ministros, y dar a conocer los términos en los cuales se plantea la delegación de facultades al Ejecutivo. Es la información que queríamos compartir a esta hora de la noche. Continuamos contigo, Patricia. Muchas gracias, Eduardo, por esta información. Y bueno, estamos ya a punto de presentar a nuestros invitados. Entre ellos está Omar Chejade. Lucho Galarreta acaba de llegar y está sentándose, así que empezamos el diálogo con Omar, porque él viene de esta reunión y queremos que nos amplíe esta información que nos ha dado Eduardo Lindo. Omar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Patricia, gracias por la invitación, por favor. Encantado. Cuéntanos un poco de esta reunión que ha habido en Palacio de Gobierno, de la que has llegado gracias al Waze, seguro. Gracias al Waze, claro que sí. Acá lo estamos haciendo cherry a esa app. Cuéntanos un poquito qué es lo que se ha dicho, porque pedir que se retire la moción de censura es poner otra vez una condición ante la que probablemente la oposición no vaya a ceder. Entonces, hay varias formas de trabar la democracia. Una es cerrando el Congreso y la otra es volviendo el Congreso un espacio inviable. Yo creo que ninguna de las dos alternativas son viables, tú bien lo has dicho. Solamente para decirte que ha sido una reunión muy productiva con el presidente de la República, con los demás congresistas de la bancada. No se va a cerrar el Congreso de la República, eso sería un acto hasta delictivo. El presidente de la República respeta el Estado de Derecho, el Estado constitucional y social de derecho, la división de poderes, y por lo tanto esa es una afirmación absolutamente errada. El presidente de la República tampoco tendría las herramientas constitucionales para cerrarla, y no se puede imitar pues el gobierno de Fujimori el año 92. Además, vamos, no le conviene a nadie, no le conviene al país, a nada, absolutamente a nadie. Entonces, no sé de dónde salió esa información de una posibilidad de cerrar el Congreso. Eso está absolutamente descartado por parte del presidente de la República. Pero el riesgo de no cerrar el Congreso y que se continúe como se ha visto las últimas 48 horas, porque además para variar esta crisis se ha escalado en segundos casi. Absurdamente. Es que el Congreso sí continúa abierto y se convierte en un espacio en el que hay que bypaseárselo porque a nada se llega a un acuerdo ahí. Sí. En segundo lugar, no van a haber decretos de urgencia. Aparentemente habría sido malentendido el premier Cateriano, o él de repente no se dejó entender de la mejor manera. Aparentemente habría dicho de que si las condiciones no estuviesen dadas, se podría llegar a decretos de urgencia solamente en materia económica y financiera, no tributaria, porque sería inconstitucional, pero que se iban a agotar todos los procedimientos para que se convocara una sesión extraordinaria. Bueno, eso es lo que va a suceder. Una vez que seguramente acabe la legislatura el día 15, el presidente de la República, no sé el día exactamente, convocará a una o de repente dos sesiones extraordinarias temáticas para ver los temas de fomento a la economía nacional, el crecimiento económico y la inseguridad ciudadana, ¿no? Que además es curioso porque no tienen una oposición importante con respecto a esos temas. Pero ya está con nosotros Lucho Galarreta, que creo que no ha usado tu Waze para llegar temprano. Ya sabes cuál es el dato para llegar temprano. Aprendimos, porque una vez llegué tarde y me trituraste con toda razón y utilizamos el Waze y hasta el día de hoy no me ha fallado, ¿no? Lucho se ha salvado por poquito, porque ha llegado justo a tiempo, si no le iba a caer. Porque ya se está volviendo costumbre que todos llegaran tarde. Y no, pues eso no, a una dama no se le hace esperar, y mucho menos al público. Mucho menos al público. Pero vamos, Lucho, gracias por estar con nosotros. Y explícanos un poco, porque yo empecé yo el programa diciendo de todas las crisis que hemos vivido en los últimos tiempos, esta probablemente esté convirtiéndose en la más grave y aquella que tiene el origen más ridículo. Porque primero, hace 3, 4 días no había mayores problemas, había los de siempre. De pronto hay este problema con Llovera, en el que se agarran un dimes y diretes, todo el mundo se empieza a jalar de las mechas y llegamos al punto en que hoy era un día importantísimo en el Congreso, se debía discutir algo y no se puede discutir. Yo no le estoy echando la culpa a nadie, pero no puede ser que la razón sea si un congresista que ya se debía haber ido, no se va, y un voto que además no va a cambiar en nada la historia del Perú, se lo están arranchando de un lado y de otro. La mesa directiva, sí que no. Así es. ¿Cómo estás, Patricia? Y Omar, un gusto estar con ustedes. Bueno, Omar nos señaló, por ejemplo, en alguna oportunidad que él se encuentra incluso un tema de corrupción, él renuncia a la bancada. O sea, estamos con una persona, porque otras personas de la bancada son muy reacias a aceptar errores que a veces hay, o situaciones complicadas. Yo no estoy tan de acuerdo en el sentido que este es un tema como otros y que solamente es el tema finalmente de Llovera. Yo creo que esto parte desde el momento en que se impone la candidatura de la señora Solórzano en la propia bancada de Gana Perú, que no tiene las capacidades ni cualidades para presidir el Congreso. Y te lo digo porque se le ha planteado N veces
situaciones para resolver problemas. Puede decir, un problema complicado por algo tan tonto. Bueno, pero se le advirtió a la señora Ana María Solórzano. La señora Ana María Solórzano... Además, en la Junta de Portavoces tengo entendido que o sea, el tema se ha dejado que se vaya agrandando de manera absolutamente innecesaria. Bueno, quien le planteó en la Junta de Portavoces primero sobre el caso Llovera fui yo, y después fue Mauricio Mulder. Pero antes de eso, mucho antes del tema Llovera, hemos estado presionando para que los 4 casos de ética del señor Benítez, del señor Crisólogo, del señor León, ¿cierto? El tema del alquiler a la casa, supuestamente un narcotraficante, el caso del señor Grandes, se vean porque estaban entrampados. Hemos estado cuestionando para que se forme la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, que estaba entrampada. Hemos estado cuestionando para que el caso del señor Llovera de una vez defina la Comisión de Constitución, que no tenía, no sé por qué hicieron la consulta. O sea, no es de ahora. Claro. Que hoy día se haya, digamos, cruzado con el tema de la delegación de facultades, cuando el premier cateriano, cuando va el 27 de abril, si no me equivoco, al Congreso, y dice, voy a presentar en las próximas semanas el proyecto de ley de delegación de facultades, y pasan casi 40 y tantos o 50 días, y esperen el día 12 para debatirlo, eso es responsabilidad de la señora Solórzano. El Ejecutivo pudo haber presentado mucho antes sus proyectos. Es verdad, ojo, porque es un tema que requería un poco de aire, Patricia, y hacerlo al final de la legislatura no es pues lo más inteligente. Los proyectos de delegación de facultades no está la ley presentada. Así o sea que lo que han presentado hoy día lo podrían haber presentado hace 3 meses porque no te dice qué van a hacer, son generalidades. Esas generalidades la han esperado el último día. ¿Por qué? Porque sabían que se acababa la legislatura, obviaban las comisiones. Entonces, no es que hay un capricho por cerrarnos en un tema al señor Llovera. Son varias cosas que han venido sucediendo y que se le advirtió en su momento. El caso de las facultades en materia económica llegó el 2 de junio. El 2 de junio para el televidente RPP. De acuerdo, pero entonces hubiera... ¿Qué es lo que no quería el Congreso? Porque... Llegado el 2 de junio, Patricia, pudo haberlo dictaminado la señora Solórzano a la Comisión de Economía para que lo dictamine el miércoles y ayer jueves podría haber entrado al debate sin ningún problema. Entonces, lo que ha estado esperando el Ejecutivo es el último día. Pero nosotros también sabemos que este último día se acaba la legislatura. No hay nada sobre gratificaciones, no hay nada sobre Llovera. Entonces no podemos tampoco hacer como tontos útiles en el Parlamento por mantener la estabilidad, aceptar que sobrepase y sobrepase. Y termino con esto. Señora Solórzano, por 3ª vez en la Junta de Portavoces pidan el acta de la Junta de Portavoces. No me ha respondido si se va a ampliar la legislatura, pues no sabemos qué va a pasar con las gratificaciones. No me ha dicho nada el señor Llovera. Y no me ha dicho nada por qué va a venir el señor Cateriano, cuando usted lo anunciaba el martes y recién hoy día estamos juntándonos. ¿Y para qué va a venir si no hay exoneración de dictamen? O sea, si no se ha exonerado de comisiones, ¿para qué lo traen a los ministros cuando no estamos definidos claramente? A ver, respóndanme. ¿Me miró? Se levantó la sesión Junta de Portavoces y se fue. Entonces, eso no es una manera de manejar el Parlamento. Y eso ha generado una situación de un mal manejo de la señora Solórzano. Yo siempre he pensado que lo que mal empieza, mal acaba. La designación de la señora Solórzano no fue la mejor decisión a vistas, no de la oposición, del país. Creo que se sintió demasiado impuesta, incluso dentro del mismo nacionalismo. Se está pagando demasiado caro el error, Omar, porque lo cierto es que con una persona con más muñeca política no llegas a especie de telenovela mexicana que se está viviendo en el Congreso ahorita. Mira, yo no voy a hablar mal de una compañera como Ana María Solórzano, que es una buena congresista. De autocrítica de parte, porque hay responsabilidad en todo el partido. No, a ver. Hay autocrítica, pero por supuesto que sí. O sea, yo creo que yo fui uno de los firmantes, y lo vuelvo a repetir, lo dije el otro día con el programa de Juliana Ausenford, y lo voy a volver a decir hoy día. O sea, Marisol Espinosa debió ser nuestra candidata natural, ¿no es cierto? Y fue una injusticia lo que pasó con Marisol, yo lo lamento mucho. Y ahí no tengo ningún problema en volver a decirlo, ¿no? Lamentablemente después en la bancada hubo toda una corriente para que Marisol Espinosa, por A o B o Z motivos que no quiero recordar, no sea la candidata y la presidenta del Congreso. Fue una injusticia, pasó, fue un error, y ojalá que ahora ese error sea subsanado y sea la candidata nuestra de cara a las elecciones del 2016. Seguramente me daré muchos enemigos, Patricia, pero yo creo que eso es lo real. Sin embargo, yo creo que la responsabilidad tampoco se le puede achacar a la congresista y presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, que creo que muchas veces hace esfuerzos denodados, pero en un momento de una campaña preelectoral donde cada uno de alguna manera juega sus fichas, a veces no es fácil. Pero ¿no? vamos, escuchamos al congresista Galarreta, que en realidad es algo que ya hemos venido escuchando todos estos días, y es verdad que las quejas se vienen planteando hace semanas. Y hay lógica en ese planteamiento, no hay capricho. Quiero terminar la idea. Sí. En segundo lugar, para ser justos con Ana María, recién el 22 de mayo, yo soy, tú sabes, miembro de la Comisión de Constitución, miembro titular,
se debatió y se aprobó el informe sobre el caso Llovera, ¿no es cierto?, con una mayoría de 6-5, 6-4, no me acuerdo bien, en la cual se decidía acatar la resolución del Poder Judicial, 22 de mayo, es decir, han pasado recién 18 o 20 días, y esto tiene que pasar a Junta de Portavoces para que dé la autorización y luego que la Presidente del Congreso, en este caso, oficie al Jurado Nacional de Elecciones. Me vengo justamente de la reunión del Palacio de Gobierno y tengo la autorización de decirte que he conversado con Ana María Solórzano para que este impasse lamentable de cara a la población se subsane. Y ella me ha dicho de que este impasse se va a subsanar en el momento que ella, en las próximas horas, días, no lo sé, convoque a la Junta de Portavoces, o al Consejo Directivo en todo caso, para que analice, se vote el tema de Llovera, seguramente a favor, y luego ella esté con toda la potestad y la facultad de poder oficiar al jurado electoral, ¿no? No se merece llevar las cosas al límite. Y eso que va a hacer la señora Solórzano, no se lo tenemos que agradecer. Pero nadie dice que lo agradezca, no es su obligación. Exactamente, claro. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué después de todo este laberinto? ¿Por qué después de enfrentar al Parlamento un momento que el país... yo te aseguro que ahorita le preguntas a las personas en la calle qué pasa en el Congreso y ya nadie entiende siquiera por qué se están peleando. Pero sí entiende que nadie sabe si va a recibir su gratificación completa en julio, sí entiende que le van a robar el celular en la próxima esquina si es que no se hace algo por la seguridad ciudadana. O sea, ahora, también es aislamiento es demasiado grave. Es cierto que, por ejemplo, en el caso de Ana María Solórzano, pues recibe pues, una frase un poco infeliz. Yo le he conocido recién a Marta Chávez, he aprendido a apreciar a Marta Chávez, es una buena parlamentaria y le he llegado a estimar incluso en los últimos años. Pero creo que tuvo una frase infeliz, ¿no? Decirle señora Isla, ¿no? Creo que eso no eleva el nivel del debate. Yo ni siquiera la he repetido acá porque me parece que hacer eco de la frase genera una... Pero eso no eleva el nivel, sí, ¿no? Entonces, pero si la señora Solórzano no puede trascender a una malcriadez de Marta Chávez y ocuparse de lo que se tiene que ocupar, entonces coincido con Lucho Galarreta, no está preparada para ser presidente del Congreso. Porque uno tiene que saber que el Perú es más importante que le fastidien con quién sale o con quién no sale. Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar este tema que está sumamente interesante, sobre todo para ver qué viene, porque lo que ya ocurrió, yo creo que todo el mundo quedó mal frente a la opinión pública, pero queremos que el Perú avance y que las cosas se hagan, así que ¿cuál es la salida? Ya regresamos. Soy Raúl Vargas y estás viendo RPP TV. Dicen que cada año las escaleras ganan un escalón más. Entre los 40 y los 80 pierdes en promedio el 40% de tu masa muscular y con ella tu fuerza. Por eso desarrollamos Ensure Advance. Contiene más proteína, vitamina D y el único con HMB para mantener la fuerza y movilidad de tus músculos. Ensure Advance. Fuerza para tus músculos. Independencia para ti. Amabilidad. Yo soy amable, tú eres amable y todos amabilidad. Termina como igualdad, pero empieza por nosotros. Si somos amables con unos, seámoslo con los otros. Que gracias, por favor y buenos días sean todos los días. Peruanos amables. Suena tan bien como se siente. Y se siente tan bien cuando se vive. Sí, somos amables. Seámoslo siempre. En Corredores de Seguros Falabella, contratando tu seguro de vida con devolución, te llevas una tablet TV para mirar los mejores partidos. En Corredores de Seguros Falabella, estamos contigo. El Centro de Información de Sauber Perú presenta Tía María protegerá los suelos con geomembranas. Una vez que la roca extraída de la mina ha sido chancada, se inicia el proceso de lixiviación. Primero se coloca el material en un terreno totalmente impermeabilizado con arcilla y geomembranas para luego ser regado con agua acidulada. Este proceso tiene intercaladas 2 capas de arcilla, que es un impermeable natural, 2 capas de geomembranas para que no pase el agua y una capa de grava. El sistema es uno de los más seguros del mundo para evitar riesgos de filtración. En Tía María se impermeabilizará el suelo para protegerlo. Ya volvemos con más desde el Centro de Información de Sauber Perú. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pase lo que pase, sé que todo va a estar bien. La vida
vida está llena de peligros que no podemos evitar. Preocúpate menos. Rimac. Todo va a estar bien. Esta noche en RPP TV. RPP Noticias, edición noche. Luego, Conexión RPP. Después, Al estilo Juliana. Seguimos en las 5 de las 7 y nos toca cerrar el tema anterior. Estamos hablando sobre justamente el impasse que se dio hoy día en el Congreso de la República, porque claro, no hubo quórum para escuchar el pedido de facultades del premier Cateriano, y no hubo porque se advirtió que no iba a haber quórum hasta que no se resolviera el tema Llovera. El nacionalismo no quiso resolver el tema Llovera, la oposición no quiso asistir al Congreso y el señor Pedro Cateriano abrió su boca y complicó todo más. Ese es más o menos el resumen de los simples de los hechos, demasiado simple, por cierto. No, en relación de lo que estábamos comentando, retomo, creo que hay mucha responsabilidad en el manejo de la señora Solórzano cuando, por ejemplo, suspende el pleno a las 10 y pico de la mañana del día de ayer, se va a Palacio de Gobierno. Eso es inaudito de un presidente del Congreso, y a las 4:30 el relator del Congreso, que es un funcionario, suspende el pleno, pero que no es ni siquiera un vicepresidente, me refiero a un par de los congresistas, dice que hasta mañana, se suspende hasta mañana. Es una falta de respeto absoluta y la verdad, yo me he sumado a la moción de censura de Ana Solórzano. Ya, ahora aquí hay un problema, porque tengo entendido que después de la reunión de Palacio, según lo que decía Eduardo Lindo, si la oposición el nacionalismo va a pedir que se levante la moción de censura para continuar con el tema Llovera y poder seguir con la delegación de facultades, no. Yo no he escuchado eso, no sé si Julia Tevez de repente se quedó. Julia Tevez. Sí, lo que pasa es que yo me he venido antes y eso siguió la reunión con el presidente y los congresistas. Pero acá lo que se trata, Patricia, es de sumar... Lo que pasa es que si ponen esa condición ya multiplicar, ¿no? O sea, no se trata de dividir, ¿no? Así es. Yo creo que el país está de por medio, está esperando medidas concretas en el tema económico, en el tema de seguridad ciudadana, y no podemos estar con pleitos intestinos cuando la población está esperando respuestas urgentes. Pero tampoco se puede quedar en manos de una discusión tan importante en el Congreso, en manos de una persona que a todas luces no tiene manejo político. Sí, no, yo terminaba la idea diciendo que eso es lo que ha pasado. O sea, esos fueron los antecedentes a los que ha llevado la señora Solórzano hoy día para una situación tan importante como era la delegación de facultades, dejando nuevamente y repitiendo que el tema económico entró el 2 de junio y tranquilamente podría tener dictamen ayer, jueves, que hubo pleno ordinario. Pero obviamente para la bancada PPC-APP, nosotros queremos que el país avance. No tenemos ningún problema, por ejemplo, y lo puede solucionar la señora Solórzano con un documento al jurado sobre el caso Llovera, ampliar la legislatura. Mira lo que ha hecho el señor Cateriano. Primero, rechazo su actitud media extraña de asumir un pleito con el Ejecutivo cuando no era un tema interno del Congreso. Él le dio a decir, yo estuve acá a las 9 en punto, es una lástima que estén en los temas internos, yo cuando quieran regreso a sustentar, y es más, nos dejaría mal parado a nosotros más bien, porque no terminamos de arreglar los problemas, que es potestad de la presidenta. Pero bueno, tomó una actitud que no la comparto, después tomó una actitud distinta, usando algunos mecanismos que también hay que evaluarlo con calma. Pero la señora Solórzano pudo resolver el tema, y Cateriano más o menos le ha resuelto el problema a la señora Solórzano desde el punto de vista del gobierno. Porque nosotros como bancada estamos dispuestos a que se amplíe la legislatura 10, 15 días, como siempre se amplía. O sea, nunca acaba el mismo 15. No, es rarísimo que acabe el mismo día. ¿Sabes por qué quieren acabar con el tema de Nadine Heredia? Quieren acabarlo porque no quieren que haya más ruido político. Lo pueden ampliar para insistir en gratificaciones y para sesionar todos los días los temas del Ejecutivo. No tenemos ningún problema de trabajar todos los días para ver cuáles son los proyectos. ¿Quién ha dicho que si se cierra la legislatura el ruido político se acabó? ¿Acaso Nadine Heredia se difumina con la legislatura? No entiendo. Es que hay una moción para la Comisión Investigadora que la vamos a debatir en agosto, en todo caso, pero hay todos esos temas. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema si es que actúa la señora Solórzano como corresponde para seguir sesionando. Entonces, esa es la salida. Van a continuar con la moción de censura, pero la salida es que se amplíe la legislatura para poder terminar con todos los temas pendientes, incluido el pedido de facultades del Ejecutivo. Hay un pedido de facultades que no ha sido exonerado para que se bata al Pleno. Debería estar ya en comisiones. Si se exonera, si tiene los votos, pasa. Yo creo que debe ir a las comisiones. Pero no tenemos, repito, ningún problema de trabajar 20 días hasta el 25, que es un día antes de la elección de la nueva mesa, de julio, me refiero, 25 de julio, y sacar todos los temas que quiere el Ejecutivo. Por eso no es el problema. El problema es que defina la señora Solórzano que el Parlamento no es una chacra. Hay que respetar un poder del Estado. ¿Cómo hacemos para convencer a la oposición de que el Parlamento no es una chacra? Para darle la seguridad de que pueden trabajar sin sentirse manipulados. Porque no sé qué están haciendo mal, pero están haciendo que la oposición se sienta manipulada. A ver, primero que no es una chacra el Parlamento. En segundo lugar... Sí, pero hay que demostrarlo, ¿no? He hablado con Ana Solórzano y me ha manifestado que tiene toda la voluntad de acatar la resolución, como debe ser, además, si no estaría entrando en una inconstitucionalidad terrible.
de acatar la resolución del Poder Judicial, y el señor Llovera se va a ir a su casa seguramente en los próximos días, en las próximas horas, no sabemos. Ese tema procedimental se va a arreglar seguramente muy pronto. En tercer lugar, incluso tenemos la facultad nosotros como Pleno del Congreso de la República en aprobar que incluso la propia Comisión Permanente se puede hacer cargo de la delegación de facultades legislativas, ¿no es cierto? La Comisión Permanente también está facultada siempre que el Pleno le delegue en votación dentro de la Asamblea digamos, esas facultades a la misma Comisión Permanente de acabarse la legislatura el día 15, o también se puede prorrogar la legislatura más allá del 15, o el presidente de la República, como te decía, que también es otra idea importante, puede también convocar, pedir una convocatoria, una sesión extraordinaria, ¿no es cierto?, para verse ese tema en concreto a la presidenta del Congreso. Hay varias alternativas. Pero en todo caso, yo creo que hay la voluntad de obedecer la resolución del Poder Judicial. Estoy seguro que en las próximas horas o días la presidenta del Congreso va a someter esto al Jurado Nacional de Elecciones para que haya el cambio respectivo de un congresista pero por otro. Hemos podido evitarlo, todo esto. Pero, sí, sin duda. Además pero por está favor, que se cae de maduro sí. el tema, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo con que el señor Llovera no tiene que estar en el Congreso. ¿Qué tanto se discute, qué tanto se paraliza por una discusión absolutamente estéril? Yo, la verdad, todavía no entiendo nada. Lo mejor que puede pasar es un fin de semana en que todos respiren. Llovera era parte de los 4 de ética, la comisión de inmunidad, o sea, hay varios temas. Pero ese finalmente era uno más. ese fue el que detonó el que faltaba. También es cierto, era el que y eso te lo decir, o que pasa que de repente Lucho no lo va a reconocer, es que también hay un cálculo, ¿no es cierto?, de condicionarlo de Llovera, porque no son 2 votos, no es un voto, son 2 votos, porque es uno que supuestamente votaría a favor nuestro y otro que votaría en contra en el caso de que Karina Beteta lo reemplace. Pero yo digo, Omar. Sí. Ese voto de Llovera ya lo perdieron ya. No, pero porque el señor diciendo, no está habilitado para votar, no debería votar. Diciendo, o sea, también, que entre el que le toca. También hay un cálculo político. Ahora, no hay un cálculo político creo que cuando alguien se tiene que ir. las condiciones están dadas para que haya el 26 de julio una elección de una nueva mesa directiva y todos votaremos de repente conforme a lo que nosotros queramos. Parece, ¿no?, que lo que van a perder de todas maneras va a ser la presidencia de la mesa directiva, como las cosas no se calman. Yo creo que lo mejor que puede pasar ahorita es que hoy es viernes. Todo el mundo va a respirar, se va a tranquilizar, el lunes verán las cosas con un poco más de calma y de verdad que el Ejecutivo me parece que se tiene que alejar de este problema, esperar que el Congreso sea el lugar propicio para ir a pedir facultades o de lo contrario buscar alternativas o formas de hacer que la cosa avance, no entorpecer más las cosas. Vamos a una pausa, que tenemos que ir ahorita, ¿sí? Tenemos pausa por titulares y regresamos para nuestros siguientes temas. Sigue el drama de las declaraciones de Uren. No nos vamos a centrar en ellas porque la verdad que ya no nos da un poco lo mismo seguir hablando del tema. Pero sí, ¿qué pasa con los partidos políticos? ¿Cuál es la posición con la que llegan al Congreso? ¿Qué saben los votantes de las posturas de sus representantes sobre temas tan sensibles como, por ejemplo, el aborto en casos de violación y otros más? Ya volvemos. Bancada de Gana Perú fue convocada a Palacio de Gobierno para realizar las coordinaciones luego de que el Pleno Legislativo no dio facultades al Ejecutivo. No está dentro de los planes del gobierno el cierre del Congreso, afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien señaló que el gobierno evalúa emitir decretos de urgencia. El congresista Luis Iberico criticó a la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, por el mal manejo en el caso del congresista Alejandro Llovera, que ha generado una nueva crisis en el Parlamento. La presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, acusó a la bancada de Fuerza Popular de buscar excusas para frustrar la exposición del primer ministro Pedro Cateriano. Más de 3.000 escolares de 13 instituciones educativas públicas del distrito de Tumán en Lambayeque van a reanudar clases el próximo lunes 15 de junio tras la suspensión registrada hace un mes a raíz del conflicto azucarero. Jugamos contra la selección brasilera, no contra Neymar, afirmó Paolo Guerrero, quien precisó que la blanquirroja no prepara un marcaje especial para Neymar este domingo. Bueno, continúan los problemas por las declaraciones del congresista Juan Carlos Eguren y vamos a decirlo por qué. Una cosa son las opiniones bastante disparatadas del señor Eguren y otra es la posición de un partido político. Y de parte del PPC, lo digo con un poco más de libertad porque Lucho Vallarta acaba de renunciar al partido, pero yo sé que para él va a ser incómodo el tema, pero hay que tratarlo.
porque el PPC no ha salido a deslindar claramente de unas declaraciones que son ofensivas, absolutamente, además antojadizas, sin ningún asidero, ¿no? Cuando Eguren dice que no hay posibilidad de que una mujer violada salga embarazada porque no lubrica, o cuando dice que solo el 40% de los hombres que violan eyaculan, que a mí la verdad que me encantaría saber cuáles son sus fuentes, porque tiene unos datos que no sé de dónde puedan haber salido. Y sale el presidente del partido del PPC a decir que eso tiene una base científica, pero que lo comunicó mal. No sé cómo se puede comunicar bien una tontera de esa naturaleza. Y sale la señora Lourdes Flores tibiamente a decir que bueno, que no debió decirlo así. Cuando alguien debería salir a decir, ¿saben qué? Lo que ha dicho el señor Eguren es una estupidez. Estamos en contra del aborto, pero lo que ha dicho el señor Eguren es una estupidez. Bueno, eso no escuchamos. No escuchamos, y eso es grave, porque uno vota en determinados momentos por determinados representantes y a veces se sorprende de cómo terminan comportándose. Uno puede pensar que el Partido Popular Cristiano reúne gente conservadora y que por lo tanto esta puede ser una postura de estar en contra del aborto. Ok, está bien, eso no tiene nada de malo. Pero que esos sean los argumentos es otra historia, ¿no? Patricia, a ver, por partes, ¿no? Yo le tengo mucho aprecio a Juan Carlos, él es un buen parlamentario, no lo estoy adulando por gusto, no es mi estilo, no soy ayayero de nadie, como comprenderás. Pero creo que se ha equivocado, ¿no? Y tampoco ese tema lo descalifica, se ha equivocado de medio a medio, no solamente por el tema comunicacional, sino porque no es cierto, ¿no? Uno que de alguna manera ha conversado con los especialistas, con los doctores, sabe que una mujer joven, ¿no es cierto?, que tiene una relación sexual, ya sea por violación o sea por métodos naturales, la posibilidad de que salga embarazada es 35 a 40%, una mujer joven. Y él dice que es en una relación normal entre 3 a 5%. Pues no sé de dónde lo saca. No habría niños en el mundo. No sé de dónde lo saca. Una mujer joven es de 35 a 40% de salida embarazada. Si pasa los 30 años va bajando de porcentaje, 15, 20%, si una persona después con los 40 años, no, si fuera, 8, 10%. Más vamos, Omar, si fuera tan difícil salir embarazada, no habría dando embarazo indeseado. Pues, o sea, y las cifras estadísticas que se manejan es que las violaciones muchas veces terminan en embarazos. Por eso que existe muchas veces cuando el padre viola a la hija, el padre se convierte, y lo sé porque trabajó en la fiscalía como técnico, cuando comencé antes de ser incluso abogado, he manejado, y en la Procuraduría también, temas que el padre cuando viola a la hija llega a ser de la hija la criatura a papá y abuelo al mismo tiempo. Papá y abuelo al mismo tiempo. Y esos casos tenemos Y esos casos hay cientos, si no miles, sobre todo cuando hay promiscuidad, y eso hay que decirlo. Entonces yo no sé realmente de dónde el flaco habrá sacado esas cifras, que las tendrá que seguramente demostrar. Ya pidió disculpas, no hay que descalificarlo. Pero ojo, ha habido un error. Ha pedido disculpas, pero no se ha retractado. Y él hasta ahora no muestra una sola fuente solvente que pueda justificar esta información. Y no solo eso, si uno revisa, por ejemplo, las opiniones de los más conservadores en Estados Unidos, va a encontrar los mismos argumentos que nunca han podido ser sustentados y que en Estados Unidos fueron, por supuesto, castigados en las urnas porque esos representantes no volvieron a salir más. Pero, vamos, Lucho, yo sé que te ha separado el PPC, que no estás peleado, pero que no forma parte de la agrupación. ¿Qué pasa dentro de un partido que reúne gente joven, distinta? Yo... Mi querida amiga Marisol Prestelio me va a odiar porque es segundo día que lo repito. Me encantaría escucharla salir a decir, si lo ha dicho y no lo he escuchado, me disculpo por lo que estoy diciendo, pero me encantaría salir a escucharla decir que ella puede estar en contra del aborto por violación. No sé cuál es su posición, pero que lo que ha dicho Juan Carlos Eguren es ofensivo, no tiene asidero y además ese no puede ser la forma como se discute un tema como este. Sí, bueno, digamos, no quiero entrar al tema de los detalles, porque primero no los conozco y no conozco las características, como las comentaba Omar hace un rato, más allá de los generales que hemos estado escuchando ahora en el debate. Bueno, soy un especialista. Pero vamos, somos hombres y mujeres, ¿no? Y sabemos cómo funciona la reproducción. Sí, o sea, tampoco hay que hacer un... O sea, me da risa porque de cuánto acá el tema de cómo se reproduce la gente se volvió un tema de especialistas, ¿no? Yo entiendo que esos no son los temas de fondo. El tema de fondo es algo que es perverso y que es repugnante, como es la violación a una persona, incluso varón o mujer, ¿no? Porque también hay del otro. Obviamente no es la consecuencia del embarazo. Las consecuencias son distintas. Yo soy una persona que defiende la vida. O sea, yo ahí coincido, si quieres, en relación a lo que cuando era parte del PPC o del partido, en proteger los derechos a la vida. Entonces yo sí ahí O sea, votarías en contra del aborto por violación. Sí, y es bueno que además los electores lo sepan, y eso es válido, ¿no es cierto? O sea, yo soy una persona que no puedo ser muy conservador en otros temas. En este tema específico de derecho a la vida, yo sí soy una persona que defiende el derecho a la vida. De acuerdo, Lucho, pero ese argumento es suficiente. Sí, no, es que ese es el debate. Ese es el argumento suficiente para quienes tienen esa postura. No sé por qué hay que decir mucho más. Lo demás, yo sé que Juan Carlos, además lo he visto anoche, pidiendo disculpas en 2 programas de televisión, porque creo que entiende
que no fue la forma. No sé si no se retractó tal vez, pero entiendo que ha pedido disculpas. Y ahí hay una situación, no he leído, ahorita te estoy escuchando lo de Raúl Castro, lo de Lourdes Flores. Están respaldando la posición, entiendo, del defensa de la vida. De ahí a los comentarios y los detalles, creo que sería, no sé si bajar a detalles o a banalizar un tema que es mucho más allá de temas estadísticos, ¿no? Este es un tema de derecho, es un tema que es bien difícil para mí que se debata así, que caigan a veces a niveles de debate que no son los más adecuados, ¿no? Así que, y coincido con Omar, yo respaldo a Juan Carlos Seguren como político, como persona, y creo que todo el mundo tiene su cuarto de hora y probablemente si lo sabes aceptar y pides disculpas en la declaración, ya creo que él ha asumido ese rol, ¿no? Pero es complicado porque estos temas normalmente se revelan en las posiciones a veces tan radicales cuando las personas ya han sido elegidas, ¿no? O sea, yo creo que el PP se ha perdido muchos votos esta semana, muchos votos, no solo porque lo que dijo Juan Carlos Seguren, que podría ser el único dueño de sus palabras, sino por la reacción total de un partido en el que uno no se siente muy representado, pues, ¿no? Conozco muchas personas que están en contra del aborto que están indignadas con las palabras, bueno, ¿no? O sea, no tiene que ver estar a favor, es como banalizar la discusión a unos niveles en los que finalmente tomas la violación como una cosa sobre la que puedes opinar desde cualquier lugar y con cualquier irresponsabilidad. Y han salido, ¿no?, técnicos y científicos al respecto, y muy buenos médicos en las últimas horas de alguna manera traerse bajo esa teoría, ¿no? Ahora, a lo mejor Juan Carlos ha escuchado, tiene algún documento, ¿no?, en solitario, quién sabe, ¿no? Pero definitivamente ha sido un error, creo que la metodología comunicacional también ha sido un error. Es que no hay que descalificarlo a Juan Carlos. Pero bueno, no hay metodología cuando lo que dices es una barrabasada, pues, bueno, ¿no? En todo caso, bueno, pero en todo caso, yo también comparto la opinión de Lucho, en el sentido que yo también soy un defensor de la vida, y yo no estoy de acuerdo con el aborto en todas sus formas, en cualquiera que sean los casos. Además, lo vuelvo a decir, lo dije en la Comisión de Justicia, la pena para la madre gestante que sale embarazada como consecuencia de una violación es mínima, es casi simbólica, son 3, 4 meses y nadie va preso por eso. Pero respeto a las personas, yo no hago de esto un tema dogmático, Patricia, en el sentido de molestarme por aquellas personas que están a favor del aborto. Es un tema opinable, absolutamente opinable. Por supuesto. Y creo que cada uno tiene su propia opinión. Incluso mi bancada está a favor de la mayor parte, por ejemplo, del aborto por violación. Pero en mi caso no. Ojo que es un punto, que creo que hay un punto que tenemos que considerar. Las discusiones, más allá de que las leyes se aprueben o no, ayudan a formar conciencia sobre determinados temas, ¿no? Y por lo tanto, los argumentos deben, de a favor y en contra, deben moverse dentro del rango de la verdad y la credibilidad, para que la gente vaya tomando sus posturas, ¿no es cierto? En la Unión Civil hubieron algunos argumentos medio nazistas incluso, ¿no? Que ya eran, pues, en el caso de la Unión Civil hubo argumentos que... Exacto, ¿no? Entonces esas cosas no podemos permitir. Nuestros políticos tienen que ser más responsables, porque para ambas posturas hay argumentos serios, responsables, opinables, verdaderos además, ¿no es cierto? Podemos discutir sobre en qué momento empieza la vida. Para eso me parece un tema que se puede someter a discusión, porque unos piensan que en un momento, otros piensan que en otro. Pero decir cosas que del común, o sea, no tenemos que ser especialistas para saber que una relación sexual entre un hombre y una mujer, en cualquiera de sus formas y manifestaciones, si las personas están en edad fértil, puede conducir a un embarazo. Punto final, no hay nada más que decir. Fíjate, ¿no?, que ya está una novela venezolana, ¿te acuerdas? Es Leonela, la famosa Leonela, ¿no? Que sale embarazada producto de una violación. Pero no solo eso, y como eso hay millones. Omar, ¿cuántos casos está desconociendo el congresista Seguren de mujeres violadas durante la guerra interna en el Perú? ¿Cuántos? ¿Y cuántos hijos de productos de esa violación existen hoy en el Perú caminando? ¿Qué son? O sea, por eso digo... Hijo del Espíritu Santo. Por eso digo, creo que ha sido un error garrafal de Juan Carlos, raro en él, porque es una persona que normalmente se informa muy bien. No hay que tampoco descuartizarlo. Juan Carlos cometió un error, ha pedido disculpas. Creo que tiene que darse cuenta de la magnitud de ese error que ha cometido. Pero creo que hay que dejarlo ahí, ¿no? A mí me encantaría escuchar a ustedes, se los digo con toda sinceridad, que las disculpas no sirven si uno no dice, me equivoqué, porque tomé un argumento que es falso. Porque entonces insistes en lo que hace Raúl Castro. Eso sí tiene una base científica. No, es que no tiene, no tiene ninguna base científica. Eso no tiene ningún sentido. Es bastante ridículo, absurdo eso, ¿no? Y creo que ambos deben decir, bueno, nos equivocamos y punto, y se acabó. Como escuchaba en redes sociales muchos argumentos que me pareció interesantes. Alguien decía, bueno, entonces si me violan y salgo embarazada, ¿qué quiere decir? ¿Que sí me gustó?
O sea, ese tipo de prejuicios acarrea, pues. Contrario sensu, ¿no? Así es, ¿no? Más allá de la base o documento, creo que el debate va por otro lado. Y repito, ahí es un tema más. Sí, pero no allá podemos del tema evadir, fondo, ¿no? Lucho, que el debate político llega a este punto, porque los que pusieron sobre la mesa esos argumentos fueron los políticos con los que ustedes tienen que discutir. Entonces, cuando alguien dice una barraza, todos volteamos y decimos, pero es que eso no tiene nada que ver. No, señor, eso que usted ha hecho es una estupidez. Ahora, eso nunca lo planteó Juan Carlos. En la Comisión de Justicia, nunca lo ha planteado. No, se lo dijo el reportero de RPP. Yo lo escuchaba, yo lo escuché en vivo, no podía creer lo que estaba escuchando. O sea, yo sé que Juan Carlos, así como Lucho, como yo, estamos en contra del proyecto del aborto producto de la violación sexual, porque respetamos la vida y sabemos que eso es un acto criminal en el cual esta persona debe ir presa 20, 30 años, o sea, no se está justificando. Pero nunca lo hemos escuchado a Juan Carlos sustentar esta tesis. Cuando lo vi me sorprendió. Yo que estoy del lado a favor del aborto por violación, hubiera valorado muchísimo un comunicado de los que están en contra en el Congreso, que dijeran, nosotros que estamos en contra del aborto por violación, no hablamos las... Pero nadie lo suscribe, Patricia, no hace falta un comunicado, es absurdo, esa tesis es absurda. No, sí es innecesario, porque entonces así le demuestras a la población que hay gente que puede estar de tu mismo lado y no por eso te vas a aliar con sus argumentos, ¿no? Para esclarecer el debate, o sea... Él ha hecho dueño de sus palabras y de sus argumentos y de sus documentos que dice que ha presentado. Vamos a decirlo con claridad, el partido también es dueño. Después he visto que han... Mucho, que no hay documentos, no hay ningún documento. Bueno, en fin, o sea, una tristeza realmente. A mí el tema me ha deprimido. O sea, me he dicho, si así se trata la discusión de las mujeres en el Perú, ¿no? Si la señora Marta Chávez, no cree que puede existir violación dentro del matrimonio, que por cierto esta ley no está hecha para resolver ese tema, ¿no? Si es que... Incluso la discusión de este tema en la Comisión de Justicia lo vi mucho más alturado que la discusión de la Unión Civil, que como te digo, vi cada argumento terrible. A mí me y por eso me parece raro que semana. habiendo pasado el tema de la Comisión de Justicia, el comentario haya salido en una participación de una comisión que ni siquiera estaba, ni siquiera es miembro. Es parte del mismo discurso de decir que las mujeres son asesinas, es parte del mismo discurso. Pero obviamente no juzgaría a una mujer finalmente. Pero yo estoy segura que ustedes no. Pero es bueno saber quiénes están subidos en tu bote, qué cosa dicen, porque eso desvirtúa las posiciones de quienes pueden estar en una posición distinta de la que yo considero, por ejemplo, pero respeto. No puedo respetar una posición que maneja esos argumentos. En fin, vamos a ir a una pausa. Hay que darle tiempo a Juan Carlos, de repente lo va a reconocer después, porque tampoco se trata de... Sí, claro, cuando el cargamento, cuando la ola se lo lleva, así no vale. Descuartizarlo, Juan Carlos. No, yo sí le doy. Las mujeres estamos un poco molestas, todas, creo. Nos vamos a una pausa y regresamos con el caso de la crítica que ha hecho el presidente Alan García a los programas sociales. ¿Qué está pasando con Jaliwarma? Hoy día, por ejemplo, amenazaban me parece que era alguna de las regiones del norte, Tumbes o Piura, suspender Jaliwarma porque no se le había pagado a los proveedores. Esos tal vez deberían ser los temas de discusión que no se están viendo. Ya volvemos.